Saludos cordiales. Damos inicio a, a este tema y a esta asignatura de manera simultánea. Vamos a comenzar entonces la asignatura de Fisiología Vegetal Avanzada con la revisión de un tema que ya es conocido de pregrado y en el que vamos a estudiar brevemente la célula, los ácidos nucleicos y revisaremos al final el funcionamiento de genes típicos de procariota y eucariota. Esta asignatura está diseñada de manera de orientar al participante de posgrado de horticultura hacia el análisis profundo de las razones últimas que determinan el funcionamiento de una planta y sobre todo a la comprensión de los fenómenos que ocurren durante el proceso de producción y de el respaldo o razonamiento que sustenta las prácticas hortícolas que permiten una producción razonable, eficiente y de alto nivel. Para ello entonces debemos comenzar por hacer una revisión de aquellos aspectos teóricos que son necesarios para la comprensión y para el análisis de los procesos fisiológicos, y de allí que tengamos que retroceder a las bases del estudio de la agronomía, comenzando por la célula. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este pequeño repaso. Nuestro tema contempla una parte de introducción, una parte referida a la revisión de la célula vegetal, otra a los ácidos nucleicos y finalmente el estudio de genes de ejemplo. Realmente no existe un gen típico. No podríamos hablar de un gen típico, sino que tomemos genes que sirvan de ejemplo, que nos permitan formarnos una idea de cómo es el funcionamiento operativo de un gen para con ello luego poder hacer interpretaciones. Bien, saludos cordiales, comenzamos. A modo de inicio podemos hablar de que la fisiología vegetal se conoce como un discurso acerca de la naturaleza de las plantas, que es la ciencia que estudia la respuesta de los organismos vegetales a partes vivas de las mismas frente a agentes externos y agentes variables, y que está estrechamente relacionado con la producción de cultivos hortícolas porque es el sustento lógico que permite el diseño de prácticas hortícolas. Recordemos que cuando estamos a nivel de maestría y cuando ya el agrónomo está responsabilizado de actividades de operativas de funcionamiento directo o gerenciales en áreas de producción hortícola, las prácticas no son un libreto que se tiene que aplicar. Las prácticas no son un manual que se tienen que cumplir de manera precisa, sino que son opciones que el agrónomo tiene a su disposición y que él va a ajustar, va a seleccionar o va a diseñar de acuerdo a las circunstancias particulares de su cultivo, sus condiciones ambientales, su ecosistema o agroecosistema y las condiciones de mercado y de consumo que le correspondan. De allí que el comprender de dónde salen las prácticas agronómicas implica el poder diseñarlas de manera apropiada. Ya comenzando con la célula vegetal, pues comenzamos por el principio, o sea, por la base de todo el sistema, y es la teoría celular. La teoría celular costó mucho para la humanidad desarrollarla y es la base de la comprensión de la biología y que nos permite llevar adelante muchos estudios a partir de un fundamento filosófico claro.
En primer lugar, esta teoría celular nos indica que todo organismo viviente está formado por células y sus productos celulares o derivados. No se conoce ningún organismo que caiga dentro de la clasificación de ser viviente que carezca de al menos una célula en su cuerpo. En segundo lugar, sabemos que todas las células nuevas se forman a partir de una célula preexistente. Eso nos lleva a la convicción de que la vida en el planeta es el producto de una cadena ininterrumpida de procesos de generación de células a partir de células precedentes o preexistentes. Tercero, la información genética necesaria para el funcionamiento de una especie se transmite de una generación a la siguiente por medio de mecanismos claramente establecidos que tienen un fundamento matemático y una base física y química que determinan una exacta y precisa transmisión de la información. Y cuarto, el metabolismo de un organismo tiene lugar en las células, de tal manera que cada vez que nosotros estamos estudiando una respuesta metabólica al ambiente, cada vez que estamos estudiando un mecanismo de adaptación o un mecanismo de respuesta, ese mecanismo está ocurriendo en primera instancia a nivel de la célula. Vamos a hacer un repaso muy breve. Aquí tenemos un modelo de célula vegetal y podemos encontrarnos entonces que una célula vegetal es una estructura tridimensional en la que tenemos una parte externa que la delimita, que le da forma y que la sostiene, que es la pared celular. Esta pared celular está separada de la pared celular de las células adyacentes por medio de una estructura que llamamos la lamela media, que actúa como cementante y unión entre las células. Luego, hacia adentro nos vamos a encontrar la membrana plasmática, y esta membrana plasmática es una estructura de naturaleza lipoproteica en la que engloba o se encarga de servir de límite externo de la célula. En su interior encontraremos el citoplasma, y en el citoplasma distinguiremos dos porciones: una porción sólida que llamamos citoesqueleto y que es muy variable, y una porción líquida de naturaleza coloidal, no es exactamente un líquido sino un coloide, y en el que se encuentran sumergidos el resto de los componentes celulares. A estos componentes celulares los vamos a distinguir en dos partes: una parte no viva, que la llamamos también no protoplasmática, constituido por una o varias vacuolas. Si la célula es adulta, suele tener una gran vacuola, y las inclusiones citoplasmáticas, que son cristales u otras estructuras que no están interactuando en ese momento, están en condición inerte. Y por el otro lado está la porción protoplasmática o viviente, y en ella estamos encontrando entonces los llamados organelos. Esos organelos son el núcleo, en primer lugar, que es el depósito y lugar de ubicación del material genético. Adyacente directamente a él está el retículo endoplasmático en sus dos porciones: la más cercana al núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, y la más alejada, el retículo endoplasmático liso. Asociado a él está el aparato de Golgi, que está constituido por una serie de sacos aplanados llamados dictiosomas, y una cantidad de vesículas que están rodeándolo. Luego encontraremos en el citoplasma a las mitocondrias, que son estructuras encargadas, muy pequeñas, muy abundantes y de reproducción independiente, que son las encargadas de la gestión energética y bioquímica de la célula. En los plastidios, donde resaltamos a los más importantes, que son los cloroplastos, y algunas otras estructuras más pequeñas. Entonces esto es más o menos a grandes rasgos lo que podríamos encontrar y cómo podríamos ver una célula vegetal típica. Por supuesto, de acuerdo a la ubicación que tenga la célula, su forma, su contenido interno, su estructura y su funcionamiento pues variarán sumamente, de una forma sumamente diversa, pero en términos generales esto es lo que encontraremos en una célula vegetal típica. En primer lugar, cuando hablamos de la pared celular, podemos mencionar que es un exudado, o sea, ha sido producida
por el protoplasma de la célula, por la parte viviente y por la membrana plasmática. Forma la armazón externa de la estructura básica de la célula. En ella se pueden distinguir una estructura conformada por una pared primaria, que es la primera que se forma y la primera que se exuda hacia el exterior. Es mecánicamente dinámica, lo que permite el crecimiento, el estiramiento y el cambio de forma. Está compuesta por fibras de celulosa que están embebidas en una mezcla ordenada con polisacáridos y proteínas. De allí viene el aporte proteico que dan algunos alimentos con fibra, y su estructura está relacionada con la función que cumple en la célula a la que pertenece. Dependiendo del tipo de célula, pues tendrá una estructura más reforzada o menos reforzada. En la pared celular podemos observar al microscopio algunas paredes celulares, como pueden verse acá, lucen refringentes, engrosadas, y son de las cosas que más fácil podemos ver. El microscopio electrónico luce de esta manera, una estructura fibrosa con una disposición un tanto irregular, con espacios más engrosados y espacios menos engrosados. Y acá tenemos un modelo donde nos muestra la disposición de las fibras de celulosa. Las microfibrillas, que son estas que tienen color turquesa, están trabadas por la presencia de otros polisacáridos como las pectinas y de proteínas como las extensinas, que están trabando el área. Esta parte, vemos aquí en la parte inferior, es la membrana plasmática, que es la que ha generado a la celulosa, y en la parte superior vemos a la lamela media, que es el elemento cementante de división de una pared celular con la pared celular de la célula adyacente. En cuanto a la composición, la pared celular está compuesta de polisacáridos. En primer lugar, un polisacárido cristalino altamente organizado en microfibrillas, que es la celulosa, pero intercalada con ella se encontrarán hemicelulosas y otras sustancias de naturaleza péptica. También vamos a encontrar proteínas, algunos lípidos, minerales, y puede haber impregnaciones dependiendo de la función que está cumpliendo la célula, y esas impregnaciones funcionales y que dependen de la ubicación de la célula sean o podrían ser de lignina, de ceras, de cutina, de suberina, según el caso. ¿Dónde encontraríamos cutina? En las células que están ubicadas en la región epidérmica, recubriendo las partes que están en crecimiento primario. La cutina tiene como característica que es impermeable, fuertemente impermeable al agua y a los gases, y que a la vez es transparente, por tanto permite dar un blindaje contra la desecación a los órganos que están en crecimiento primario, permitiendo el paso de la luz para la realización de la fotosíntesis. Las ceras recubren también como un reforzamiento para la impermeabilización de órganos, puede estar ubicada recubriendo principalmente órganos con crecimiento primario, y entre ellas sí se permite porque se deposita por capas a modo de escamas en algunas ocasiones. Sí permite un cierto intercambio gaseoso y un cierto interpaso de humedad, e incluso el intercalado de sustancias también. La lignina, por otra parte, es un lípido de alta rigidez que suele impregnar órganos con crecimiento secundario u órganos endurecidos. Es muy común en el xilema y en las partes rígidas de la planta. La suberina también es un lípido, en este caso tiene una capacidad de impermeabilización, pero suele depositarse fundamentalmente en células muertas y es característico del recubrimiento de órganos que están con crecimiento secundario. Entonces, como podemos ver, las impregnaciones pueden ser muy variables. Acá tenemos a la derecha un modelo en el que se puede ver las cadenas de celulosa formadas por polímeros de glucosa que se estructuran para formar unas fibras llamadas cadenas de glucanos, que constituyen en su asociación microfibrillas, y estas microfibrillas luego van a formar esa red o tejido con el que se configura una pared celular. Acá podemos observar luego cómo están intercaladas los otros componentes de la pared celular. Las microfibrillas son estas
verdes que podemos ver de forma horizontal, alrededor del 10% de la masa seca de una pared celular primaria sin impregnaciones está conformado por las proteínas, y esas proteínas aparecen como estas barras que se pueden ver acá de color rojo, que son de naturaleza estructural y que permiten trabar a las microfibrillas para que éstas no se desplacen. Entre esas proteínas resaltan las extensinas, que son glicoproteínas de naturaleza estructural, que sirven para sostener, para dar rigidez y para dar cohesión a la pared celular. Luego están las proteínas de naturaleza arabinogalactano, que son gomas, exudados y permiten formar la matriz celular, y ellas participan en el reconocimiento celular. Recordemos que las células no están aisladas, sino que ellas tienen una comunicación tanto de célula a célula como una percepción de los estímulos externos de naturaleza biótica o de naturaleza abiótica, y para ello entonces existen proteínas especializadas. También están las lectinas, que son glicoproteínas, y proteínas enzimáticas para el crecimiento celular, como las hidrolasas, las tranglicosidasas, las oxidasas, las peroxidasas y las expansinas. Como podemos ver, existe una enorme cantidad de proteínas que se encuentran eh, embebidas e intercaladas, dependiendo de su naturaleza, dentro de la matriz de celulosa de la pared celular. Además, están las hemicelulosas, que son estas estructuras que podemos ver acá en verde, que están adheridas parcialmente a las fibras, a las microfibrillas de celulosa, y que permiten también dar rigidez al sistema. Hemicelulosa tiene una estructura mucho menos organizada, pero también cumplen con esa función. Otros componentes que podemos encontrar en la pared celular, como mencionamos anteriormente, la lignina, sobre todo en órganos rígidos y comúnmente con crecimiento secundario, que también puede presentarse en órganos con crecimiento primario, las ceras, la cutina, que mencionamos que tenía su principal cualidad es la transparencia, la suberina, que también es impermeabilizante y que es característico del crecimiento secundario, el sílice, que actúa como elemento reforzador de la estructura en gramíneas, en ciperáceas y en equisetinas. En estos tres casos resalta sobre todo el caso de las ciperáceas, que las hace muy rígidas, el carbonato de calcio, sobre todo en lugares donde los suelos tienen abundancia de este elemento, y los taninos, que en este caso sirven, todo lo demás son de naturaleza estática, mientras que los taninos tienen una función dinámica de defensa contra el ataque de patógenos, de hongos, de virus, y sirve como disuasor de del consumo por parte de insectos fitófagos. Entonces, los taninos tendrán la impregnación de taninos tendrá una dinámica característica, y que puede ser estudiada, puede ser estimulada incluso por medio de la bioestimulación, lo que permite preparar a la planta para el posible ataque de algún elemento biótico que la pueda perjudicar. En cuanto a la configuración de las paredes celulares, existe un modelo que habla de tres dominios. Son estructuralmente independientes, pero están interrelacionados. Podemos distinguir el primer dominio como la masón de celulosa siloglucanos, que es lo que está constituido por las microfibrillas de celulosa. En segundo lugar, segundo dominio, es la matriz de polisacáridos pépticos, que son las pectinas que sirven de semectantes y de uniones entre las microfibrillas, y que tienen un carácter dinámico porque estas pectinas o sustancias pépticas pueden eventualmente hidrolizarse y con ello darle fluidez, permitir abscisión foliar, permitir abscisión floral, pueden permitir la maduración en el caso de los frutos por reblandecimiento de las sustancias pépticas en la pared,
Y por último, las proteínas estructurales, que como vimos anteriormente, en el tercer dominio, se ubican en el tercer dominio y pueden tener tanto una función estructural como también una función de interacción con el entorno. Disculpen. Entonces, aquí podemos ver también un modelo que nos muestra cómo se origina la microfibrilla de la pared y es, como mencionamos, en un exudado. En la parte inferior vamos a encontrarnos la membrana plasmática. En ella se encuentran unas enzimas de celulosa sintasa, que 6 unidades de celulosa sintasa trabajan para producir las microfibrillas que son exudadas a modo de filamento para la parte exterior. Por ello, la deposición de las paredes siempre ocurre a partir de la membrana plasmática, debemos tenerlo pendiente, y entonces la pared primaria es la primera que se deposita, y cuando se forma una pared secundaria, esta, al depositarse también a partir de la membrana plasmática, arrima o mueve a la pared primaria hacia la parte externa, y la pared secundaria se depositaría por dentro en contacto directo con la membrana plasmática que le da origen. Acá tenemos un modelo que nos da una idea que es interesante porque nos permite ver el funcionamiento del metabolismo celular desde todos los enfoques, y podemos ver el modelo. Del lado izquierdo nos encontramos los genes. Los genes se encuentran ubicados en el interior del núcleo, y los genes que sintetizan para las órdenes que permiten la síntesis de los genes que codifican, disculpen la palabra, los genes que codifican para las proteínas que se encargan de regular la síntesis de celulosa y de otros componentes de la pared celular se encuentran ubicados en el núcleo. Una vez que estos genes reciben señales de activación, ellos se exponen y ellos dirigen la síntesis de unas proteínas. Esas proteínas eh, van al citoplasma, y en el citoplasma directamente en los sacos que forman el aparato de Golgi dirigen la síntesis de polisacáridos de proteínas de la pared celular. Esos polisacáridos y proteínas son envueltos en vesículas y por medio del citoesqueleto son trasladados hacia la membrana plasmática. Una vez que llegan a la membrana plasmática, se fusionan con esta y liberan hacia el exterior o los polisacáridos en el primer caso, o las enzimas y proteínas en el segundo caso, y ellas, una vez liberadas hacia el exterior, van impregnando y van adhiriéndose a las microfibrillas de celulosa. Por otra parte, también ocurre que a nivel de citoplasma se forman, eh, se forman los azúcares, se desarrollan los precursores que van a alimentar a las moléculas de celulosa sintasa, que se encargarán de formar los polímeros de celulosa que irán saliendo al exterior polimerizados y configurarán las microfibrillas. Entonces, por un lado, las moléculas de celulosa sintasa depositan microfibrillas en la parte externa de la membrana plasmática, formando el primer dominio de la pared celular, y por el otro lado, las vesículas de Golgi irán depositando la hemicelulosa y demás polisacáridos que forman el segundo dominio, y también estas mismas vesículas de Golgi irán depositando a las proteínas que forman el tercer dominio. Luego aparece la pared secundaria. La pared secundaria es una estructura eh, que tiene un mismo origen y una organización similar a la pared primaria. Está configurada por la deposición de lignina desde la deposición de lignina desde la membrana plasmática hacia el interior. Ella crece hacia el interior de la célula, que está depositada por la parte interna de la pared primaria,
En algunas ocasiones conserva las comunicaciones intercelulares, pero en otras ocasiones, dependiendo de la célula, las puede perder. En el caso que las pierda, esa célula morirá aislada con su contenido interno sin poder comunicarse más con el exterior. Es el caso, por ejemplo, de algunos llamados idioblastos o de algunas células del esclerénquima que son endurecidas, como las esclereidas. Ella tiene un incremento en la densidad, es más densa que la pared primaria, tiene una estructura similar a la pared primaria, pero con un patrón, espesor e impregnación diferente que le dan unas propiedades mecánicas diferentes, sobre todo de rigidez. Y tiene una mayor proporción de celulosa, un mayor contenido de celulosa. También está la lamela media, que es el límite entre células adyacentes. Une paredes contiguas de células adyacentes. Está compuesta por pectatos de calcio y de magnesio y que en los tejidos leñosos puede estar lignificada, mientras que en los tejidos no leñosos o los tejidos herbáceos carece de esa lignificación y que es uno de los elementos que experimenta una hidrólisis que le permite un reblandecimiento y posibilita, como mencionamos anteriormente, tanto la abscisión foliar o floral como la maduración de los frutos. Las modificaciones en la pared celular que mencionamos anteriormente, la lignificación, que es acumulación de lignina y que ocurre en órganos que se van a endurecer o van a formar estructuras maderosas, pues por supuesto, principalmente el xilema del cilindro vascular de las plantas con crecimiento secundario, pero puede ocurrir en muchos otros lugares. Está la cutinización, que es la acumulación de cutina, que ocurre cuando se forman las epidermis, la suberificación, que es la acumulación de suberina que ocurre en la medida que se forma la cubierta de corcho de órganos con crecimiento secundario, principalmente tallos y raíces con crecimiento secundario, aunque puede ocurrir también en algunos frutos, y la pigmentación, que es la coloración de paredes por acumulación de tanino, que no tiene como propósito darle un color lindo a la planta, sino fundamentalmente prepararla para evitar o prevenir el ataque de patógenos, hongos, bacterias y también el consumo por parte de insectos. En segundo lugar, miramos a la membrana plasmática. Podemos observar acá la membrana plasmática, como se observa al microscopio electrónico. Vemos una capa sumamente delgada, una doble capa de lípidos sumamente delgada con un espacio más claro en medio que está constituido por las colas de los mismos lípidos. La membrana plasmática tiene como características encerrar a toda la célula, ser muy elástica, no pone resistencia a elongación. La membrana plasmática sola por sí no limita el tamaño de una célula. Es la barrera externa de la célula, es una barrera dinámica, forma parte de la parte viviente de la célula y tiene unos mecanismos de comunicación muy específicos. Es selectivamente permeable por medio de la presencia de proteínas transportadoras de diferente naturaleza que pueden hacer transporte pasivo o transporte activo. Interviene en la síntesis de la pared celular por medio de las moléculas de celulosa sintasa que ya mencionamos. Participa en la excreción de sustancias de desecho y en la secreción de sustancias modificadoras del ambiente. Permite la comunicación de célula a célula por medio del establecimiento de plasmodesmos, que son cordones de membrana plasmática que van de una célula a la otra y posibilita la percepción y la transducción de señales externas y el transporte de asimilados, o sea, en su función dinámica permite que una señal química sea percibida y luego transducida, o sea, conducida hacia el interior de la célula para que pueda impactar sobre el ADN o sobre las enzimas modificadoras correspondientes y también actúa en el transporte de asimilados. Tiene una importante función en el transporte de asimilados o de fotoasimilados desde las zonas de producción, principalmente las hojas, hacia las zonas de consumo.
En cuanto a su estructura y composición, todas las membranas biológicas tienen una mínima organización molecular básica, muy parecida entre todas, y en esa consta de una doble capa de fosfolípidos con proteínas intercaladas en algunos sitios. Por eso se le llama una doble capa lipídica. La composición de los fosfolípidos y las propiedades de las proteínas varían de una membrana a otra, pero la organización básica, doble capa de lípidos con proteínas intercaladas, es constante. Cambia la composición de los fosfolípidos, cambia la composición de las proteínas, cambia la densidad de las proteínas, el arreglo de estas proteínas dentro de la capa de fosfolípidos. Pero el modelo básico es el mismo en todas las membranas que recubren al organismo, de tal manera que cuando estamos describiendo la membrana plasmática, en cierta forma también estamos describiendo a las membranas de la envoltura nuclear, a las membranas de la mitocondria, a las membranas del cloroplasto o a la membrana de Golgi o del retículo endoplasmático. Es una estructura casi fluida, la mayor parte de los componentes están unidos por enlaces covalentes y pueden existir otros componentes variables que impregnarán o se ubicarán en la membrana plasmática dependiendo de la naturaleza de esa membrana. Los componentes variables de la membrana plasmática son altamente polares, o sea, altamente solubles en agua e interactúan en sustancias solubles en agua. Hay complejos macromoleculares de naturaleza proteica y glucoproteica que se insertan en la bicapa lipídica. Algunos tienen función de señalización química, otros de mensajeros o percepción de señales. Las proteínas no están fijas en la membrana, sino que se encuentran como flotando, como insertadas flotando relativamente libres, con algunos enlaces por supuesto, pero con la capacidad de desplazamiento dentro de la membrana. Y estas proteínas se distinguen en dos categorías, integrales y periferales, siendo las integrales aquellas que se encuentran sumergidas dentro de la bicapa lipídica, como esta que podemos observar en el modelo, una proteína integral, este azul oscuro, o como este azul claro que podemos ver acá a la derecha, y las periferales aquellas que se encuentran solamente sobresaliendo en uno de los dos lados, en la superficie, como el caso de esta roja que podemos ver aquí en la parte inferior o de estas moradas que podemos ver en la parte superior. Estas proteínas también pueden tener adheridas en su superficie algunos carbohidratos y por eso se les llama glicoproteínas. Esos carbohidratos son cadenas cortas de polisacáridos de diferente naturaleza. Esos los llamamos oligosacáridos. Se les conoce como oligosacáridos y su función fundamental es la señalización química. En esta bicapa lipídica reconocemos una región superior de los fosfolípidos que es hidrofílica, que interactúa con el agua, y una porción media de las colas de los fosfolípidos que es hidrofóbica. Aquí tenemos un modelo de un fosfolípido donde podemos ver lo que llamamos la cabeza polar o región hidrofílica y las dos colas no polares o región hidrofóbica. Hay complejos macropolares de naturaleza proteica y glucoproteica que se insertan en la bicapa lipídica, ya lo mencionamos anteriormente. Las proteínas no están fijas en la membrana y las podemos distinguir en esas dos categorías. Aquí podemos ver otro modelo donde se ve la forma como algunos componentes especiales pueden adherirse dentro de la matriz de fosfolípidos y como algunas proteínas también se pueden insertar. Las superficies externas son las que tienden a tener una mayor riqueza de glucolípidos y ello se debe, como mencionamos previamente, a que esta porción glucosídica de glúcidos que se adhieran a los lípidos o que se adhieran a las proteínas tienen una función de señalización química. La función de las proteínas de la membrana plasmática, algunas actúan como canales, como poros en los que pueden algunas sustancias entrar y salir. Esas generalmente son glicoproteínas. Algunas actúan como transportadoras que cambian de forma
para dar paso a determinados productos. Eso lo veremos con mucho mayor detalle en un tema posterior. Otras actúan como receptores que reconocen determinadas moléculas a las que se unen. Pueden reconocer una hormona, un nutriente, una señal, un elicitor o una sustancia producida por un patógeno, y algunas tienen naturaleza enzimática y catalizan reacciones de la superficie de la membrana. También pueden actuar como anclaje para el citoesqueleto. Algunas actúan como a modo de ramplug o de tornillo que se adhiere a una pared para colgar un cuadro. De esa misma forma, algunas actúan como un anclaje donde los elementos del citoesqueleto pueden anclarse y poder realizar su función de transportadores o de configuradores de la forma de una célula. También puede haber marcadores de identidad de la célula como glucoproteínas y glucolípidos que caracterizan una especie de los individuos y que permiten identificar las células provenientes de otros organismos. Este es el mecanismo que utilizan, por ejemplo, los granos de polen para ser identificados por la superficie estigmática, de tal manera que una superficie estigmática de una especie no sea receptiva al polen de otra especie o al polen de la misma planta, en el caso de las alógamas que no les gusta ser autopolinizadas. También podemos encontrar en la membrana plasmática los plasmodesmos, que son extensiones tubulares de la membrana plasmática. Tienen de 40 a 50 nanómetros de diámetro, atraviesan las paredes celulares y se conectan directamente con la célula adyacente. Estos son los canales que permiten que haya el transporte directo de una célula a la otra, lo que llamamos el transporte sin plástico. La mayor parte de las células están conectadas de esta forma. Existe una mayor densidad o menor densidad de plasmodesmos de acuerdo al grado de comunicación. Son muy abundantes en algunos casos, sobre todo en las zonas de carga del floema. Los citoplasmas unidos forman un sistema continuo que se le llama simplasto y posibilita el movimiento de sólidos. Por eso se le llama transporte sin plástico. Se pueden ir los sólidos y moléculas a través de la célula. Tiene una organización compleja. Hay un estrecho tubo de retículo endoplasmático llamado desmotúbulo que en algunas ocasiones también puede atravesar de una célula a la otra, permitiendo la comunicación, el paso de proteínas procesadas de una célula a la otra. Bueno, hacemos una breve interrupción y posteriormente continuaremos con el citoplasma.